Jueces capítulo 7, versículo 13. Vamos a estar leyendo ese versículo de la palabra del Señor, amén. Jueces capítulo 7, versículo 13, amén. Eso mientras usted lo va encontrando, se va poniendo en pie, para que todos juntos podamos, con respeto, reverencia, leer la poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor le hable? Amén. Amén. Disponga su corazón, abra su mente y su corazón para recibir la palabra del Señor. Amén. Jueces capítulo 7, versículo 13. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor como es lícito ante su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su palabra dice así: Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por esta dicha de poder estar en tu casa en esta mañana, comenzando este día domingo en tu presencia, Señor. Así como tú lo demandas, Dios mío, poder estar en la comunión de los santos, donde tú derramas bendición y vida eterna, donde hemos adorado, hemos bendecido tu nombre, te hemos exaltado, bendito Dios, y ahora disponemos nuestro corazón para poder recibir tu palabra predicada, la cual esperamos, Señor bendito, que pueda ser una bendición para nuestras vidas, que tú nos puedas hablar, nos puedas ministrar, nos puedas edificar, Dios mío, que a través de esta palabra pueda fortalecer, pueda restaurar, reprender si fuera necesario, Señor, pero siempre tener nuestro corazón concentrado en poder recibir tu bendita palabra para nuestras vidas, y esa bendición que viene de lo alto, la cual es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, bendito Dios. Reciba su asiento. Bien, lo que hemos dado lectura tiene un contexto, y en medio de este contexto hay un conflicto que está teniendo el pueblo de Dios, un conflicto que está teniendo la nación de Israel con los madianitas, un pueblo que constantemente le provocó problemas al pueblo de Dios, constantemente le provocó situaciones amargas al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en este momento, a través de los madianitas, estaban muy oprimidos, como lo podemos leer en el comienzo de esta historia, en el capítulo 6, se encontraban muy oprimidos y se encontraban cada día más empobrecidos. Ahora, ¿cuál es la causa de esto? No es que ellos en ese momento estaban siendo probados, sino que lamentablemente podemos ver a lo largo de todo el libro de Jueces, que cuando Israel vivía estas calamidades, era porque ellos le daban vuelta a la espalda a Dios. Era porque ellos se alejaban de lo que verdaderamente debían cumplir en sus vidas, de lo que Dios les había dicho, de lo que Dios les había encomendado. Entonces, ¿qué ocurría? El pueblo se apartaba de Dios, muchas veces caían en el pecado de la idolatría, la cobertura de Dios, digámoslo así, se apartaba de ellos y quedaban a merced, quedaban expuestos para que los enemigos le atacaran, le oprimieran, muchas veces los saquearan, muchas veces los cautivaran. Y cuando se encontraban en medio de su aflicción, cuando se encontraban en medio de su agobio, ellos se acordaban de volver a mirar al cielo, se acordaban de volver a clamar a Dios, se arrepentían de sus pecados, y como Dios es bueno, como Dios es lleno de amor, como Dios es lleno de misericordia, les respondía, tenía misericordia de sus vidas, y a través de eso levantaba líderes. Levantaba, en este caso, lo que se conoce en este libro como los jueces, porque no había rey en Israel. No había monarquía en ese tiempo, era Dios el rey de Israel, pero esto traía consecuencia de que como no había un rey físicamente, cada cual hacía lo que bien
le parecía, igual que uno evangélico algunos en día. Hacían lo que bien le parecía. Pero Dios en su misericordia levantaba jueces que ellos cumplían una labor de juzgar a Israel, y a través también ellos se transformaban en caudillos para libertar al pueblo de Dios de la opresión que tuvieran en ese momento. Es así como podemos ver tremendas historias de un Otoniel, de un Sangar, de la misma Débora, de un Barak, de un Jefté, tremendas historias que encontramos aquí en la palabra del Señor. Y uno de los tantos jueces fue este hombre del cual hemos dado lectura, que es Gedeón. Porque en esta situación, cuando el pueblo de Israel se encontraba oprimido, dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová se apareció a Gedeón. Ahora, hay que mirar quién era Gedeón. Gedeón era un integrante de una familia pobre. Así lo declara él mismo, un integrante de una familia pobre. Y era de la tribu más pobre declarada en aquellos días, que era la tribu de Manasés. Entonces, él se consideraba pequeño. Entonces, cuando viene el ángel de Jehová con un llamado poderoso sobre su vida, la reacción de Gedeón, yo no podía creerlo. Él de alguna manera no podía asimilarlo en su corazón, porque él tenía clara su condición. Él tenía claro que no era un hombre de estatus, que no era un hombre acabado en sabiduría, no era un hombre que tuviera riqueza, sino que era una persona pequeña. Y siendo de la familia más pequeña, era el menor de esa familia. Ni siquiera era el primogénito. Ni siquiera era el principal, sino que era el menor. ¿Y cómo lo encontramos allí? En la palabra del Señor, cuando se le aparece el ángel de Jehová, dice que él estaba sacudiendo el trigo. Estaba haciendo una labor. Pero aquí hay un detalle. Dice que él estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Es decir, eso es una completa locura, porque cuando se sacude el trigo, eso tiene que ser en un espacio abierto. En un espacio donde el trigo realmente pueda quedar limpio. Sin embargo, se encontraba en un lagar, que un lagar era el lugar donde se trabajaban las uvas, y era un lugar cerrado, era una especie de fosa. Entonces, era una completa locura, era algo que no tenía lógica, el estar sacudiendo el trigo en un lagar. Ahora, ¿por qué estaba allí? ¿Por qué? Por estar escondido, por el ataque de los madianitas. Es decir, en ese momento él tenía una precaución, él tenía temor, él tenía miedo de lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Pero cuando se aparece el ángel de Jehová, mire cómo le llama a Gedeón. Le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón a lo mejor dijo: esa no me la creo ni yo. Bendito sea el nombre del Señor. Varón esforzado y valiente. A lo mejor esforzado sí, porque estaba trabajando, pero valiente. Nadie le hubiera podido considerar valiente si estaba escondido allí en ese lagar, aunque pongámoslo también en el lugar de él un poquito. Pero él sintió el peso de esas palabras y él decía: ¿quién soy yo? Él tenía una reacción de humildad. En ese momento, él tenía una reacción de analizarse a sí mismo y ver quién realmente era. Pero muchas veces nosotros nos vemos de una manera, ¿cierto? Nosotros tenemos una autoapreciación de nosotros mismos. Bueno, algunos la tienen bastante elevada, naturalmente, pero me refiero a los que muchas veces tenemos una apreciación de nosotros mismos, a veces con una baja autoestima, nos miramos, pensamos que no tenemos ni un brillo, ¿cierto? A veces también podemos dejarnos llevar por las opiniones de los demás. Pero esta palabra nos muestra que más que la opinión que yo pueda tener de mí mismo, más lo que puedan decir los demás de mí mismo, más importante es lo que Dios dice de mí, es lo que Dios dice de ti, es lo que Dios está viendo en ti, es lo que Dios está viendo en tu corazón, es lo que Dios está viendo en tu alma. Porque yo te puedo ver de una manera, pero Dios escudriña hasta lo más profundo de tu corazón en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este momento Gedeón es comisionado para salvar a Israel de los madianitas.
Entonces, adelantándonos en la historia, cuando llega el momento de la batalla, vemos literalmente cómo lo pequeño, lo diminuto, se comienza a enfrentar a lo grande. Se comienza a enfrentar a lo gigante, humanamente hablando. Porque si hablamos del detalle del ejército de Madián, que nos dice allí en el capítulo 8 que su ejército era de 135,000 soldados. 135,000 soldados. Era un gran ejército. Y la palabra del Señor nos da el detalle que el ejército de los israelitas era de 32,000 soldados. Es decir, 4 veces más pequeño aproximadamente. 4 veces más pequeño. Es decir, había un desequilibrio, había una desproporción en ese momento. Entonces, pararse con un ejército de 4 veces más es como que 3 personas se quieran parar a pelear con 12 personas. Van a pérdida, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros las matemáticas humanas nos hacen calcular, nos hacen ver las cosas conforme a nuestro criterio, conforme a nuestra razón, conforme a nuestra forma de ver las cosas. Pero aquí vemos lo que es la locura de Dios. Que a pesar de esto, a pesar de esta desproporción, Dios le dice a Gedeón, el pueblo que tú tienes, el ejército que tú tienes, es mucho. Pero ¿cómo, Señor? Se te está fallando la calculadora. ¿Cómo va a ser mucho si nosotros son 135,000 y nosotros somos 32,000? ¿Cómo va a ser mucho? Entonces, en ese momento comienza un plan de reducción, de manera que de los 32,000 pasan a 10,000 y después de los 10,000 pasan a 300. 300 soldados que tenían que enfrentarse a un ejército de 135,000. ¿Quién entiende eso? ¿Quién comprende eso? Es que la lógica de Dios es distinta. Es que las matemáticas celestiales son diferentes a nuestras matemáticas. Porque tenemos un Dios que siempre se ha glorificado a través de lo pequeño. Entonces quizás muchos de los soldados dentro de esos 300 o quizás en el mismo corazón de Gedeón todavía había incertidumbre, había duda, había temor. ¿Cómo siendo tan poquito? ¿Cómo siendo tan solamente 300 personas nos vamos a estar enfrentando a un ejército de 135,000? Entonces, en pleno campamento, vemos a un hombre, en lo que dimos lectura, que tuvo un sueño. Y en el sueño veía un pan, pero no era cualquier pan, sino que se da la característica aquí que era un pan de cebada. Y cuando hablamos de un pan de cebada, si esto iba a ser un mensaje, si esto debería transmitir un mensaje en el corazón de los oyentes de este sueño, no iba a ser hablarles de un pan de cebada, no iba a ser algo muy alentador. Porque en la cultura de aquellos días, hablar de un pan de cebada no era un pan de un aspecto muy agradable. Un hombre comentando esto decía que el pan de cebada era una comida sencilla que estaba destinada para los perros muchas veces, que estaba destinada para el ganado. Eran muy pocos los hombres, eran muy pocos los seres humanos que consumían el pan de cebada. Solamente los más pobres. Solamente la gente de más escasos recursos, la gente que tenía más necesidad, a lo mejor tenía que recurrir a comer un pan de cebada. Quizás era el caso de Gedeón. Quizás sí Gedeón en este momento se podía familiarizar con este pan que se le está hablando en este sueño que tuvo este varón. Por lo tanto, dice el hombre, que el pan de cebada sería un emblema de una cosa despreciada. Algo despreciado por muchos. Algo que muchos miraban quizás con recelo. Algo que muchos miraban quizás con asco. Nos entrega también el detalle la palabra del Señor, como lo que podemos ver en Primera de Reyes capítulo 4, versículo 28, que era un pan bastante económico, más del 50% más económico que el pan de grano de trigo. O sea, era un pan bastante económico y que lo consumía los animales o la gente de demasiado pocos recursos. Ahora miremos este sueño. ¿Qué es lo que ve?
¿Qué es lo que ve este varón en este sueño? Que ese pan de cebada, que eso tan pequeño, que eso tan insignificante, está derribando a todo el ejército de Madián. Está derribando todo ese terrible, todo ese tremendo campamento. Entonces, cuando vemos este pan de cebada, la interpretación de este sueño es que era Gedeón mismo. Era Gedeón mismo siendo un pan de cebada, siendo quizás para muchas personas como algo insignificante, pero un pan de cebada hace la diferencia cuando está en las manos de Dios. Cuando está en las manos de aquel que le estaba enviando. Porque cuando Dios te envía una misión, no eres tú. Cuando Dios me envía una misión, no soy yo. Yo no tengo el respaldo en mí mismo. Yo no tengo la fuerza en mí mismo. Yo no tengo la capacidad en mí mismo, sino que el respaldo radica en quien me está enviando. Y el que me está enviando, el que me está comisionando, el que está depositando en mí un don, un talento, una gracia, una capacidad, el que me está encomendando una labor, el que me está encomendando un servicio, es el Cristo de la gloria. Es mi maestro, es el que me ha formado, es el que me ha bendecido. Y a Él debe ser toda la gloria, a Él debe ser toda la exaltación, a Él debe ser toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el resto es historia. Podemos ver cómo a través de las locuras de Dios estos 300, que ni siquiera tuvieron que tomar la espada, hermano. Después venía más locura, solamente tienen que tener una trompeta, un cántaro y una tea ardiendo. ¿Y con eso vamos a pelear? Sí, con eso van a pelear. Entonces se elaboró todo un plan ahí, que al sonido de la trompeta tenían que quebrar los cántaros, tenía que arder la tea, tenía que arder la antorcha. Y cuando ocurrió así, y cuando dijeron por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, en ese momento tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, la antorcha ardió y ellos no tuvieron que pelear, ellos no tuvieron que mover un dedo, ellos no tuvieron que tomar la espada, sino que Dios mismo a los enemigos los puso a cada uno la espada contra el otro. Ellos huyeron y se mataron entre ellos mismos, porque tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, porque tenemos un Dios del cual la Biblia dice en Zacarías capítulo 4 versículo 6 que no es con espada, no es con ejército, esto es con mi espíritu, ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Pero ¿qué podemos aprender? Extraer principios de lo que es el pan de cebada en las manos del Señor. Entonces yo traje aquí algunos principios que pueden ser útiles para nuestras vidas. Y lo primero que podemos ver es que un pan de cebada en las manos de Dios, podemos ver un principio de eliminación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un pan de cebada, primeramente se trataba de un pan sin levadura. En el Nuevo Testamento podemos ver que la levadura representa la maldad, representa el pecado. En el caso de los fariseos representó su hipocresía. Por lo tanto, hablamos de un hombre que se está ejemplificando aquí, que tenía un corazón puro, que tenía un corazón dispuesto para Dios. Aparte, cuando hablamos del pan de cebada, hablamos del elemento más básico, del pan más básico, que se limitaba a la alimentación de los pobres. Pero a pesar de eso, ellos podían sobrevivir con este pan, aunque no viniera ningún componente más, aunque no tuvieran ningún alimento más, aunque no tuviera levadura, aunque no tuviera condimento, aunque no tuviera absolutamente nada, ellos igual podrían sobrevivir. Por eso esto nos remonta al principio de la eliminación. ¿Por qué? Porque podemos tomar nuevamente el hecho de la reducción que tuvo que haber en el ejército. Porque muchas veces cuando nosotros como hombres estamos empeñados en añadir, ¿cierto? Estamos empeñados en sumar. Estamos empeñados en multiplicar. A veces Dios quiere hacer todo lo contrario. A veces Dios quiere formar un plan de reducción en nuestras vidas, como ocurrió en el ejército. Que le dijo a Gedeón que pregonaran, que todos aquellos que se acobardaran, todos aquellos que tuvieran temor, todos aquellos que se sintieran dubitativos,
se fueran para la casa. Y en ese momento retrocedieron 22,000 soldados que se fueron para la casa. Pareciera un fracaso en ese momento. Pareciera que se iba a ir a pérdida en ese momento. Y después viene otra parte del plan de reducción que les dice el Señor: todavía tu pueblo es mucho, todavía tu ejército es mucho. ¿Y qué le dice en ese momento? Mira, cuando lleguen al arroyo, a todos aquellos que se lancen, así lo dice la palabra del Señor, que se lancen al arroyo a beber las aguas como la bebe un perro, a todos esos me los vaya a mandar para la casa. Y todos aquellos que tuvieran la precaución, todos aquellos que fueran precavidos en llevar con sus manos el agua hasta su boca, a eso pondrás aparte. Y esos prudentes fueron tan solamente 300. Entonces, por eso que muchas veces Dios está interesado en provocar un plan de reducción en nuestras vidas. Muchas veces Dios, si quieres ser tú un pan de cebada que el Señor pueda usar en sus manos, muchas veces va a tener que sacar de ti muchas cosas. Va a tener que sacar cierta levadura que todavía está en tu corazón. Quizás ciertos pecados ocultos que todavía están en tu corazón. Quizás muchas veces también, aunque te duela, aunque derrames lágrimas, muchas veces el Señor te va a tener que sacar personas de tu vida. Personas que te succionan, verdaderos parásitos espirituales que no sirven para nada. Y muchas veces los miraste como tu amigo, muchas veces los miraste como tu amiga, pero era gente traicionera, era gente que te hacía daño, era gente a la cual tú te aferrabas, pero gente que no aportaba ninguna bendición para tu vida. Cuando esa gente se aparta, cuando esa gente te deja de lado, cuando esa gente se va, mejor dale la gloria a Dios, porque Dios te quiere bendecir, porque Dios está sacando el estorbo de tu vida, porque Dios está sacando la gente que no te aporta, que no te suma, que no te bendice, sino que todo lo contrario, que provoca daño en tu vida. Y muchas veces, para que Dios te pueda bendecir, para que Dios te pueda usar, hay cosas que tiene que sacar de tu vida. Muchas veces se van a ir los amigos, muchas veces se va a ir el hermano, se va a ir la hermana, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú seas un pan de cebada que esté en las manos de Dios. Allí está tu conformidad, allí está nuestra delicia, estar en las manos poderosas del Señor. Que sea Él el que te bendiga, que sea Él el que te use. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es bienaventurado el hombre que no anda en camino de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Dios te usará, Dios te bendecirá, serás un instrumento en las manos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso muchas veces tienes que dejar que Dios tome la tijera, que tenga que sacar a quien tenga que sacar de tu vida, contar de que Dios cumpla su plan, contar de que Dios cumpla su propósito. Lo segundo que vemos en el pan de cebada en las manos de Dios es el principio de la sumisión. Porque cuando vemos a Gedeón, que es comparado con este pan y no con otro pan, es porque hablamos de su humildad. Es porque hablamos de la reacción humilde que él tenía del Señor. Por eso ante el llamado él respondió: Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué ropa, Señor? Este es un detalle que cobra tanto valor para estos días, cuando muchas veces vemos a tanto cachetón, querido hermano. Cuánta gente que es quebrada, cuánta gente que se ha creído el cuento, cuánta gente que por un poco de honra le ha crecido el pelo, querido hermano, y le están robando la gloria a Dios, le están robando la honra a Dios. Gente que perdió la humildad. Yo les diría: ¿quién te viera y quién te vio? Si te vi llegar todo destruido, te vi llegar siendo un drogadicto, te vi llegar siendo un alcohólico,
te vi llegar incluso con la ropa rota, las zapatillas rotas. Después Dios te honra un poquito y te crees más que los demás. Te crees la última Coca-Cola en el desierto. No, hermano, mientras más honra, mientras más prosperidad, mientras más bendición, más pequeño, más humilde, más humillado delante del Señor, porque toda la gloria es de Él, porque toda la honra es de Él, porque si somos algo, si Dios nos usa, si podemos estar en este lugar, si nos vestimos bien, si tenemos una corbata, un terno, unos zapatos, es por su gracia, es por su misericordia, es por su bendición sobre nuestras vidas, porque nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos. Pero hoy en día hay cuánta gente que se cree tarea terminada, hermanos, si ya nadie les puede enseñar, si ya nadie les puede ministrar. Hoy día ya no nos encontramos con esa reacción, queridos hermanos. Cuando los pastores muchas veces llegan a un hermano a decirle, ¿sabe qué siento del Señor? Que usted se ha puesto de diácono de la iglesia. Si el hermano dice, ya era hora ya. Oiga, yo conozco a esa gente, quizás no están aquí en este momento, pero yo conozco a esa gente que cree que las cosas se las merece, cree que tienen méritos personales, quizás porque diezman, porque ofrendan, no sé, porque hacen cosas en medio de la obra. Muchas veces creen que son merecedores. El día que te creas merecedor de algo, el día que tú creas que mereces una honra, que mereces una ordenación, que mereces un ungimiento, que mereces que te suban al coro, será el día de tu ruina, será el día de tu fracaso. Porque nada hemos traído, nada merecemos. Todo lo que podamos tener es solamente por la misericordia de Él. Somos solamente pan de cebada en la mano del Señor. No éramos absolutamente nada ante los ojos del Señor. Es por eso que la Biblia es enfática en decir en Santiago capítulo 4 versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Que nunca en nuestra vida se meta la soberbia, hermano. Y cuando venga ese bichito de la soberbia, cuando sientas que tu corazón se empieza a inflar de alguna manera, pídele al Espíritu Santo que venga con una aguja espiritual a pincharte el globo. Pídele al Espíritu Santo que te recuerde de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te rescató, dónde estabas, cómo estabas de perdido, cómo estábamos de angustiados, cómo estábamos de desdichados, donde allí llegó la poderosa mano de Dios para levantarnos. Por eso, ¿qué podríamos creernos ahora, hermano? ¿De qué podríamos jactarnos ahora, hermano? Solamente humillarnos delante del Señor. Solamente decirle al Señor, por tu gracia estoy aquí, por tu misericordia estoy aquí. Me humillo delante de ti porque reconozco que aunque han pasado los años, todavía dependo de ti, todavía dependo de tu gracia, todavía dependo de tu misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras más tenemos disposición de humillarnos delante del Señor, de reconocer nuestra flaqueza, hermano, de reconocer nuestra debilidad. No, de querer alardear de capacidades y qué capacidad tenemos, no tenemos capacidad, sino que reconocer, que salga por nuestra boca un reconocimiento de nuestra incapacidad, y en ese momento nos hacemos materia prima para que Dios pueda trabajar, para que Dios pueda depositar su poder. Es por eso que cuando somos débiles, cuando estamos abatidos, cuando estamos humillados, cuando reconocemos nuestras debilidades, allí se perfecciona el poder de Dios, allí viene la gracia de Dios, ahí Dios te puede usar, ahí Dios se puede glorificar, porque tú no serás una persona que se llevará la honra, que se llevará la gloria, sino que cada vez que Dios te use, le darán la gloria a Él, le darán los créditos a Él. Todos los me gusta son para Él, todos los me encantan son para Él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Porque también lo tercero que podemos ver en un pan de cebada, en las manos de Dios, es el cómo Él te valora, no como tú te valoras, ni como los demás te valoran. Es como Él te valora. Porque este pan de cebada nos muestra cómo Él toma lo pequeño, lo sencillo,
lo sin valor, para glorificarse ante los gigantes. Un Gedeón que lo vemos trillando el trigo en el lagar, escondido, acobardado. El día de mañana, en las manos de Dios, estaría trillando a los enemigos de Jehová. Estaría siendo utilizado poderosamente por el Señor, porque está en las manos del Señor. Cuando nos remontamos al Nuevo Testamento, en lo que se conoce como la alimentación de los 5,000, querido hermano, ahí también un problema gigante. Miles y miles de personas que no tenían para comer en ese momento. Los apóstoles decían, ¿y de dónde les vamos a dar de comer a todo esto? Y llega allí Andrés y llega con un joven. Con un joven. ¿Qué tenía ese joven en sus manos? Tenía 2 peces y tenía 5 panes. Y en el relato del Evangelio de Juan se da allí el detalle de que eran 5 panes de cebada. 5 panes de cebada. ¿Quién podría pensar en ese momento que Dios haría algo o que se podía hacer algo con 5 panes de cebada para más de 5,000 personas, querido hermano? ¿Quién podría pensar? Pero esos 5 panes de cebada en las manos del joven eran una cosa, pero ahora estarían en las manos de Jesús. ¿Y qué es lo primero que hizo? Los levantó. Porque eso es lo que hace el Señor cuando una persona está en esa condición de humildad. Lo levanta, lo exalta, lo exhibe. Él dice, aquí tengo estos panes de cebada en mis manos, para el mundo no son nada. Pero Jesús en ese momento dio gracia y comenzaron a repartir los panes, y esos panes no se acababan nunca. Esos panes comenzaron a ser multiplicados de una manera impresionante, de manera que el problema gigante fue solucionado, porque esos 5 panes de cebada estaban en las manos del Señor. Esos 5 panes de cebada estaban en las manos del Todopoderoso. Del Todopoderoso. Por eso tú quizás te ves a ti mismo. No, si yo soy un pan de cebada. O hay alguien que se cree aquí un pan ahí de esos cuicos. Somos pan de cebada, querido hermano. Somos puro pan de cebada, pero pan de cebada en las manos de Dios. Pan de cebada en las manos de Dios, que allí puede hacer cosas extraordinarias. En el sueño que tuvo allí el varón en el campamento de Madián, vemos como ese pan rueda y derriba todo el campamento de Madián. Eso quiere decir que cuando fue enviado, cuando fue lanzado, 2 cosas. El Señor le dio la dirección y el Señor le dio la fuerza. Porque la fuerza no estaba en él y la dirección no estaba en él. Cuando tú eres un pan de cebada que se pone en la mano del Señor, Dios le va a dar dirección a tu vida. Dios le va a dar un rumbo a tu vida. Dios le va a dar un propósito a tu vida. Dios le va a dar un blanco a tu vida. Y Dios le va a dar la fuerza. Dios le va a dar el potencial. Porque el potencial no radica en mí. El potencial no radica en usted. El potencial radica en su poder. Radica en el poder de Dios. Él te da la dirección, pero Él también te da la fuerza. Entonces en esto podemos ver cómo Dios se glorifica a través de un don nadie. Dios se glorifica con los don nadie. Dios se glorifica con los poca cosa. Dios se glorifica con los bichos raros, hermano. ¿Quién muchas veces dentro de la casa del Señor no se ha sentido un bicho raro? Un bicho raro. Pero Dios se glorifica con los bichos raros. Yo pregunto en esta hora, ¿quién era un Jefté? Un hijo de una ramera, un hombre que se juntaba con los ociosos, pero allí el Señor lo tomó para derribar a los amonitas. ¿Quién era un David? El menor de su casa, cuidando las ovejas de su padre. Pero Dios lo tomó en sus manos, lo dirigió, le dio la dirección y le dio el impulso para derribar a un gigante, para derribar al gigante que desafiaba a los escuadrones del Dios del cielo. ¿Quién era un Mateo sentado al banco de los tributos públicos? Despreciado, desechado. Pero allí pasó Jesús y le dijo, sígueme. Y Mateo le siguió y lo transformó en un discípulo. Para la postre ser un apóstol. Para la postre dejarnos un evangelio escrito. ¿Quién era un Mateo?
¿Quién era Jesús mismo ante los ojos de los demás? Jesús el que dijo, yo soy el pan. ¿A qué pan se refería el Señor si Él se comparaba al pan de la Pascua? Se refería al pan de cebada seguramente. Pero ese pan de cebada que descendió del mismo cielo para salvar a la humanidad fue despreciado, fue desechado por los hombres. Nació en las condiciones más humildes, en un establo. Allí nació el Señor. Nadie veía un valor en Él. Todos decían, de Nazaret podría salir algo bueno. Nadie lo miraba como algo que pudiera ser útil. Pero a medida que fue pasando el tiempo, Él expandió su ministerio. Él fue poderosamente utilizado por el Espíritu Santo en esta tierra, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, expandiendo su reino. Y este pan de cebada fue partido, llegó a ser partido, llegó a ser molido, llegó a ser hecho pedazos para salvar a toda la humanidad, para el perdón de nuestros pecados. Y si hoy nosotros estamos aquí, fue por ese pan de cebada que fue partido, fue por ese pan de cebada que fue molido, fue por ese pan de cebada que fue hecho pedazos por nuestras transgresiones. ¿Quién era yo? ¿Quién era usted? Yo era un joven que creció en la iglesia, pero era un joven terrible, tímido. Yo no era capaz de hablar en público. Cuando me hacían disertar en el colegio, era el que se quedaba en blanco, era el que le tiritaban las rodillas, era el que le tiritaba la mano, se quedaba en pánico escénico y se sacaba un tremendo rojo en las disertaciones. Ni mi obispo, ni los líderes, nadie podía haber pensado que yo llegara a ser un predicador de la palabra. Nadie se lo imaginó, nadie se lo pensó. Era el más pollito de la juventud que había en ese tiempo, era el más calladito. Nadie se lo habría imaginado. Muchas veces fui el objeto de burla para muchos, pero a este pan de cebada lo tomó el Señor. A este pan de cebada el Señor lo tomó en sus manos. Por eso si puedo predicar, si puedo visitar una iglesia, si puedo tener un ministerio, en mí no radicaba ninguna fuerza, en mí no radicaba ninguna capacidad, en mí no radicaba ninguna sabiduría. Todos los créditos son de Él. A Él sea la gloria, porque Él me tomó en sus manos, porque Él me recogió, porque Él me capacitó. Cuando más pequeño era el hijo de un drogadicto, querido hermano. Hijo de un adicto a la pasta base. Un hogar destruido. Una familia que era un pan de cebada, querido hermano. Pero allí llegó la misericordia de Dios. Así como también llegó donde ti. Así como también te tomó a ti. Así como también te rescató a ti. Así como también está haciendo cosas grandes y cosas preciosas con tu vida. Por eso no nos queda nada más que reconocerle a Él. Porque cuando Gedeón escuchó este sueño, adoró a Dios. Adoró a Dios. Adoró a Dios. Porque cuando nosotros vemos lo que Dios puede hacer con nosotros, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, cuando Dios se manifiesta en este lugar, no nos queda otra cosa que hacer más que adorarle. No nos queda otra cosa que hacer más que alabarle. No nos queda otra cosa que hacer más que bendecirle, que exaltarle, que decirle gracias, Señor, porque no era nada, porque no era nadie, pero en tus manos poderosas he podido encontrar dignidad, he podido encontrar un refrigerio en la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren adorar a Dios en esta hora? Póngase de pie. Quizás este mensaje sirve para el que se siente menospreciado, para el que se siente desanimado, para el que siente que Dios no puede hacer nada con su vida. Yo me sentía así cuando era joven. No me sentía útil para nada. Y yo lloraba por las noches y decía, Señor, ¿qué vas a hacer con mi vida? ¿En qué me vas a usar, Señor? Recuerdo que traté de aprender a tocar instrumento, no pude y cada día me sentía más inútil. Y lo digo sin vergüenza porque esto es para glorificar a Dios. Y yo lloraba por la noche, Señor, ¿qué vas a hacer con mi vida? Y sentía que siempre iba a ser un marcapaso dentro de la obra del Señor. Pero un día Dios me bautizó teniendo 18 años de edad. Dios me bautizó en Espíritu Santo y fuego en un culto.
Y de ahí en adelante algo cambió. Algo cambió en mí. Algo se transformó en mi corazón. He salido por diferentes lugares. He podido ir a misiones dentro de mi corporación. Y todo ha sido porque Él lo ha hecho posible. Y yo se lo cuento porque es lo mismo que Dios puede hacer con su vida. Tú que te automenosprecias. Tú que dices, no, si Dios ya no tiene ningún plan conmigo, ¿qué va a poder hacer Dios conmigo? No, si Dios puede hacer cosas grandes. Dios puede tomarte a ti, que te sientes un bicho raro, que te sientes poca cosa, que te sientes menospreciado. Dios te toma a ti, porque a lo débil del mundo escogió Dios, a lo vil del mundo, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte ante su presencia, a fin de que cuando Dios te use, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Vamos a orar al Señor. Y si hay alguien más que quiera acompañar a los hermanos en este altar, puede hacerlo, puede venir en esta hora. Si necesita fuerza, ven al altar. Si necesita restauración, ven al altar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Que cuando andaba viajando un día, vino esta palabra y tocó e hizo pedazos mi corazón, Señor. Yo hoy la transmito en esta hora, Dios mío, porque soy un testimonio vivo de lo que tú puedes hacer con la vida de alguien que se dispone en tus manos. Que si incluso somos un simple y miserable pan de cebada, en tu mano marca la diferencia. Y cuando tú en un momento lo lanzas, eres tú el que nos da la dirección. Eres tú el que nos da la fuerza para incluso derribar lo gigante que pueda venir a nuestras vidas, para darnos la victoria, Señor, para hacernos, Señor, partícipes del avance de tu reino, bendito Dios. Por eso yo en esta hora oro por mis hermanos, por mis hermanas que están aquí en el altar, muchos de ellos conmovidos, muchos de ellos quebrantados, pero en esta hora anímales, en esta hora que cobren fuerza, en esta hora que cobren ánimo y que se dispongan en tus manos, Señor, para todo lo que tú puedes hacer en tu vida. Aquí hay personas con las cuales tú tienes planes, propósitos. Aquí hay personas que van a ser futuros predicadores, tal vez encargados de obra, ministros tuyos, ganadores de almas, gente útil en tu obra principalmente, Señor. Comienza a levantarle, comienza a fortalecerle, comienza a llenarle con tu Espíritu Santo, Señor. Bautiza con Espíritu Santo a aquel que no haya sido bautizado, bendito Dios, y glorifica tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le reconocen en esta hora? ¿Cuántos le alaban en esta hora? Gracias, Señor, aleluya. Bendito Dios, doy gracias al Señor por esta oportunidad. Que Dios les bendiga.